Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder estar con ustedes a nuestra serie de enseñanzas, los 7, Yo soy de Jesús. Nos hemos detenido en la parte 5, en donde Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Repito, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hemos estado hablando de todas esas bendiciones que podemos obtener de Dios a través de la puerta que es el Señor Jesús. De modo que hemos visto que no solamente Él es la puerta para nuestra salvación de la condenación eterna, del poder del pecado, de la culpa del pecado, salvación de la ira de Dios, sino que a muchas otras bendiciones más. Y en este momento estamos hablando como Jesús es la puerta a una bendición, y esta bendición es vida espiritual abundante. Vida espiritual abundante. Y decíamos que esta vida espiritual no es abundante por la abundancia de bienes que la persona posea. No es abundante por el éxito o la fama que esta persona haya alcanzado. No es abundante porque es ausente de sufrimientos o sin sufrimientos o tribulaciones. Decíamos que es abundante porque no hay nada que nos haga vivir una vida más plena, más rebosante, más abundante que sentirse amado. Hablábamos cómo el amor es una necesidad básica de todas las personas. Algunos han dicho que es la mayor necesidad que el ser humano tiene, el amar y ser amado. Y es que fuimos creados por Dios para amar y ser amados. Pero también decíamos que esta vida espiritual es abundante, no solamente porque nos sentimos amados por Cristo. Ojo, si primero hemos pasado esa puerta para nuestra salvación. Claro está que Jesús ama a pecadores y a no pecadores, es decir, a pecadores más bien y a hijos e hijas de Dios. Jesús ama la creación de Dios y los hijos e hijas de Dios. Pero una cosa es sentirse amado como creación y otra cosa es sentirse amado como hijo de Dios. Eso es muy diferente. Decíamos también que esta vida espiritual es abundante por el hecho de saber que nuestra alma es muy valiosa para Cristo. Y todo esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo, quien decía ya a los Gálatas en 2:20, el cual me amó, decía, y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, no solamente mi vida espiritual está rebosando, es abundante, porque yo sé que Jesús me ama, habiendo sido lo que fui, sino que se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, y todo cristiano puede decir lo mismo, o sea, mi vida espiritual es abundante, aún en medio de tribulaciones, pruebas o tentaciones, porque sé que no solo Él me ama, sino que mi alma es muy valiosa para Cristo al grado que dio su vida por mí, es decir, dejó la gloria, se hizo un ser humano como nosotros, y mire hasta dónde llegó, hasta la muerte y muerte en la cruz. Él dio todo lo que tenía. Derramó cada gota de su sangre por nosotros. ¿Qué más podía haber dado? Pero también decíamos que es una vida espiritual abundante, ¿verdad? Al saber que el Señor Jesucristo dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo un hombre y muere por nosotros, ¿para qué? Para perdonarnos. Para perdonarnos cuando no lo merecíamos, porque todo lo que habíamos hecho era pecar contra Dios, ofender a Dios, lastimar a Dios, viviendo una vida egoísta, una vida de rebeldía, una vida de ingratitud, de menosprecio a Dios y a nuestro prójimo. Pero bueno, el Señor Jesucristo, mire, dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo un ser humano y murió en la cruz y resucitó. ¿Para qué? Para alcanzar nuestro perdón. Pero también esta vida espiritual es abundante por el hecho de saber que Dios no solo nos ha perdonado, sino que nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y gracias a que somos nuevas criaturas es que podemos vivir esa vida
esa vida espiritual plena, esa vida espiritual abundante, rebosante. Pero también decíamos que otra fuente de vida espiritual abundante es la seguridad que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de que hemos sido hechos hijos de Dios, con todo lo que esto implica, en nuestra vida diaria aquí en la tierra y cuando Cristo venga en su segunda venida a juzgar. Una cosa es ser creación de Dios en ese momento y otra cosa es ser hijo de Dios, no solo cada día, sino cuando Él venga en su gloria con sus santos y sus ángeles y Él juzgue a todas las naciones y juzgue a la humanidad. El día de hoy yo quiero detenerme en una sexta bendición que es una fuente de vida espiritual abundante. Y esta bendición está ahí mismo en Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y yo quiero centrarme en esta parte, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué razón? Porque esta sexta bendición, que es una fuente continua e inagotable de una vida espiritual abundante, es el hecho de saber que ahora que somos nuevas criaturas, ahora que sabemos que somos hijos e hijas de Dios, Cristo ha venido a morar en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra hace casi 2000 años en su ministerio terrenal. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos, Él, por cuanto voluntariamente se limitó a estar en un solo lugar, Él no podía estar con todos los discípulos al mismo tiempo. Envió a dos por acá, a dos por allá, a dos por allá, a dos por allá. Y Él se quedó acá esperándolos. Ellos fueron llenos del poder de Cristo, pero Cristo no estaba con ellos. Sin embargo, cuando Él está por morir, Él consuela a sus discípulos diciendo: les conviene que yo me vaya. Ellos han de haber dicho: ¿cómo que nos conviene que Él se vaya? Si lo queremos con nosotros. O sea, ¿por qué les convenía a los discípulos? Y nos conviene a nosotros que realmente hemos nacido de nuevo y nos hemos convertido a Dios y ahora somos sus hijos y sus hijas. Porque ahora Jesús, en la persona del Espíritu Santo, puede estar con todos los que somos hijos e hijas de Dios en cualquier lugar del mundo donde estemos al mismo tiempo. Claro que nos convenía que se fuera y que Él viniese en la persona del Espíritu Santo. Ahora yo puedo estar con Cristo en mi casa. Tú puedes estar con Cristo en tu casa o en tu trabajo si realmente eres cristiano. Y hay un cristiano en Estados Unidos o en Argentina o en la China o no sé, en cualquier lugar de la África o de Europa. Él también estará con Cristo. Su presencia estará con Él. Y estará tan cerca de Él, tan cerca de mí y tan cerca de ti, porque mora en ti y porque mora en mí. Nadie puede estar más cerca de ti que el que está morando en ti, ¿sí o no? Hay una madre embarazada, tiene 2 niños ahí alrededor de ella. ¿Cuál de los 3 hijos está más cerca de ella? El que lleva en su vientre, está en ella. Amados y amadas, cuando tú te conviertes a Dios, yo quiero decirte que Dios nunca va a estar más cerca de ti que morando dentro de ti. Y donde tú vas, Él va. Y donde yo voy, Él va. ¿Por qué? Porque Él ya no está limitado a un cuerpo de carne como lo estuvo. Y por cierto lo estuvo porque Él así lo quiso de manera voluntaria y por amor a nosotros, para poder dar su vida por nosotros, sino que ahora que Él resucita y vuelve a la gloria, Él viene a esta tierra en la persona del Espíritu Santo para poder morar con todos aquellos que nos hemos convertido a Dios. Y es que, amados y amadas, el Señor Jesús prometió solemnemente
que Él vendría a morar en las personas que le amasen, a tal grado de no solo entregarle su vida a Él, sino que como una manifestación de ese amor, quisiesen agradarle. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Para los que les gusta anotar, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, Él dice a sus discípulos: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo no sé si tú sabes, tal vez sí, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, hacía su obra y luego se retiraba. Sin embargo, a partir de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús ha venido a morar. Esta palabra morada me encanta. ¿Por qué? Porque morar es, como nosotros diríamos, es arrancharse. Oye, llegó fulano de estar a tu casa de visita. Sí, dice, y se arranchó. Dice, ya lleva 1 año ahí, dice. O sea, la palabra morar es llegar para quedarse. ¿Sí me entiende? Cuando Jesús dice, y haremos morada en Él, vamos a llegar para vivir con Él ahí. Nos vamos a quedar viviendo con Él. En otras palabras, no tenemos planes de irnos. Y qué preciosa promesa para todos nosotros que hemos decidido rendirnos a Dios y confiar en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es la promesa de que nunca más estaremos solos. Nunca más estaremos solos. Yo no sé si tú has pensado en esto. Hay gente que le tiene fobia a la soledad. Y hay mucha más gente que no le tiene fobia a la soledad, pero viven solos y tienen un temor, viven llenos de temor. ¿Por qué? Porque están viviendo literalmente solos, rechazados, menospreciados, puestos aparte. Muchos de ellos por sus pecados, otros por el egoísmo de sus seres queridos, por lo que sea. Pero piensa. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el apóstol Pablo tenía la seguridad de que nunca estaría solo. De la misma manera, el cristiano que se ha convertido a Dios tiene la misma seguridad que Pablo, que nunca estará solo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Trasladaremos nuestra tienda ahí a su interior, dice Jesús. Vamos a quedarnos a vivir con Él. Venimos para quedarnos, no para irnos. Amados, porque el saber que Jesucristo mora en nosotros y estará siempre con nosotros es una fuente inagotable y continua de vida abundante. Porque hay un sentimiento muy fuerte en la vida del ser humano que se llama miedo, se llama temor. Y yo pregunto, ¿quién no ha experimentado miedo aquí? ¿Quién no ha experimentado temor? Yo creo que todos lo hemos experimentado. El miedo o temor no solo es una emoción que llega a gobernar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de los que lo experimentan, sino que puede llegar a ser tan intenso como es el caso de sentir terror hasta el grado de paralizarles literalmente y no hacer nada de lo que antes hacían en su vida diaria. O bien, generar ataques de ansiedad, conocido como crisis de pánico. Los que han experimentado estas emociones las describen como algo terrible. Y todos ellos expresan que su mayor deseo es no volver a experimentarlas o librarse de ellas para siempre. Pero lamentablemente esto no sucede y
En el momento menos esperado, este miedo, este temor, terror o pánico están de nuevo ahí atormentándoles. ¿A qué tienen miedo? ¿A qué tienen temor las personas que aún no se han convertido a Dios? Yo quiero darles una breve lista de algunas de las cosas que provocan miedo o temor en las personas que aún no se han convertido. Claro está, en esta lista no están incluidas las fobias, que hay, no sé, como 700 causas de fobia hoy en día. Fobia de las cuales ni siquiera los grandes conquistadores, por ejemplo, emperadores, se han librado. Yo no sé si ustedes saben que el emperador romano Julio César, se dice que le estimulaba a ir a la batalla a los gritos del ejército enemigo. Sin embargo, los truenos, le tenía tanto temor a los truenos que se encerraba en el cuarto de más adentro ahí de su castillo. No recuerdo, pero creo que el emperador y conquistador Napoleón Bonaparte le tenía miedo, no sé si alguien sabe, me corrija, a los gatos. Es increíble. Artistas, personas famosas, están llenos de fobias. O sea, las fobias afectan a personas de todo sexo, condición socioeconómica, edad. Y no me voy a referir a esas 700 causas de fobia, me voy a referir a esas cosas de la vida diaria que están atormentando o están produciendo miedo o temor a las personas, ojo, que aún no se han convertido a Dios. ¿Y cuáles son estas? Primero, o en primer lugar, las enfermedades. Las enfermedades, no solo las propias, sino también las de sus seres queridos. Las enfermedades no solo las que están padeciendo, sino las que ellos se imaginan puedan padecer. Es increíble. Se encuentran con alguien, le dice: oye, tenía días de no verte. No, es que no ves que me resultó diabetes y me puse bien mal. Oye, ¿y ¿cómo te diagnosticaron la diabetes? No, vieras que me empecé a sentir cansado, me empecé a sentir así con mucha sed, con mucha orinadera, y yo no le hacía caso, pero me empecé a perder de peso, y fue cuando mi esposa me insistió que fuera al médico y salí diabético, la andaba en 400, me internaron. La persona dice: se empieza a ver y dice: yo estoy bajando de peso, me siento cansado. A lo mejor es por el exceso de trabajo, pero empieza a decir: ¿estoy tomando bastante agua o no? ¿Estoy con orinadero o no? ¿No será que sea diabético? Me voy a ir a hacer un examen, pero no, mejor no me lo hago, porque a lo mejor si sale diabetes, y no, mejor no me lo hago. Y está entre eso, entre soy diabético, pues vaya a hacerse un examen. No, es que me da terror que me salga diabetes entonces. Y a lo mejor ni es diabético. Conozco a una persona muy amada, médico por cierto. Mira, tiene un terror para hacerse el antígeno de la próstata, que tengo que insistirle. Ustedes no se imaginan: hacete el antígeno de la próstata. Sí, ya me lo voy a hacer. Ya te hiciste el antígeno de la próstata, ya me lo voy a hacer. Oye, pero es un examen, ni duele, hombre. Pero ¿cuál es el terror de esta persona? Porque este ya es terror, porque lo paraliza. La persona puede pasar 5 meses sin irse a hacer el antígeno, que ya sabía que le tocaba. El que salga elevado. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez que finalmente se lo hace, le sale normal. Siempre le ha salido normal. O sea, yo creo que el primer miedo o temor es a las enfermedades. No solo las propias, sino las de los seres queridos, y no solo las que están padeciendo, sino las que se imaginan que podrían padecer. ¿A qué otra cosa le tienen temor o miedo? A esas circunstancias difíciles que se les presentan en el diario vivir, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, o bien a la inseguridad laboral. Está difícil esto de la economía, están recortando gente. ¿Será que me va a llegar a mí el sobre blanco? ¿Será que me va a llegar a mí el sobre blanco? ¿Será que me van a despedir? Tengo deudas que no he terminado de pagar, hijos pequeños en la escuela, etcétera, 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 y quizás nunca lo despidan o la despidan, pero vive diariamente con un miedo, con un temor increíble. Pero no solo a la inseguridad laboral, sino a la inseguridad social que vivimos. Sales de tu casa, volteas a ver para todos lados, te metes corriendo al carro, y cuando vas a llegar a donde vas a llegar,
Primero ahí, ¿verdad? Tocas el claxon ahí, pi, 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 para que alguien llegue y esté listo para abrirte en cuanto tú te bajes. ¿Por qué? Porque pues por ahí han asaltado, no sé, a 12, 15 personas. También otra causa de temor es la escasez. La escasez. Otra causa es el fracaso. Otra causa es la soledad y lo que le puedan hacer los hombres también es otra causa. Otra causa es, parece increíble pero es cierto, son todos aquellos eventos que la persona teme que le puedan ocurrir en el futuro. Eventos que teme que le puedan ocurrir en el futuro, los cuales son inciertos. Alguien dijo que el 80% de las cosas por las cuales tenemos temor o miedo no van a suceder nunca. 80% de estas cosas por las cuales las personas tienen temor de que vayan a ocurrir en el futuro no van a suceder, pero aún así tienen miedo, tienen temor. ¿Y qué decir del temor a la muerte? Si ni siquiera la menciones. No hables de la muerte. ¿Y qué decir del temor a Dios por el castigo que Él dará cuando venga a juzgar a vivos y muertos? Pero el que se sabe que no solo es muy amado por Cristo, como sucedía con el apóstol Pablo y debe suceder con todos nosotros los cristianos verdaderos, obviamente, sino que también su vida es muy importante para él, para Cristo, y que el que sabe que el Señor estará siempre con él. Yo quiero decirles que no es que no experimente momentos en que el miedo o el temor surja, y no solo surja, quiera controlar sus pensamientos, sus sentimientos y acciones, sino que cuando esto sucede, esta persona de inmediato se resiste a ceder ante el miedo o el temor. No te voy a mentir, no te voy a decir que cuando te conviertas a Cristo todos los problemas se van a acabar, ya no va a haber miedo, ya no va a haber temor, ya todo va a ser gozo, ya no va a ser paz. No te voy a mentir, no te voy a mentir. El Señor Jesús estaba ahí, ¿verdad? En el huerto del Getsemaní horas antes de ir a morir por todos nosotros, y Él dijo a sus discípulos más cercanos: mi alma está ¿qué? Está angustiada hasta la muerte, ¿sí o no? O sea, lo que estaba diciendo es: estoy tan angustiado que si Dios no me socorre en este momento, capaz si me muero aquí mismo. Pero Dios le socorrió, envió un ángel y murió en la cruz, tal como estaba programado por Dios por amor a nosotros. No es que el cristiano no va a experimentar esos momentos en que el miedo aparece, el temor aparece, y además de ello no solo aparece, quiere controlar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Pero la diferencia es que los que no tienen a Dios ceden a esta emoción, pero los que sí tienen a Dios morando en ellos se resisten a ceder ante el miedo. ¿Y cómo lo hacen? Primero, acudiendo de inmediato a Dios. Si Jesucristo es nuestra puerta de acceso a Dios, si Jesucristo es nuestra puerta a la adopción como hijos, entonces el cristiano en ese momento acude de inmediato a su Dios y Padre. ¿Cómo? En oración y ruego. Punto. Deja lo que está haciendo y busca un lugar a solas. Y ahí en ese lugar a solas clama a Dios, clama a su Padre. Pero también, ¿qué hace? En segundo lugar, trae a su mente el carácter de Dios y de Jesucristo y sus promesas. ¿Ven aquí la importancia de que el cristiano lea su Biblia? ¿Ven aquí la importancia de que todo cristiano no solo lea su Biblia, medite en lo que está leyendo? ¿Por qué? Porque es en estos momentos donde el miedo o el temor quiere controlarle, que trae a su mente todas aquellas porciones de la Biblia en donde nos hablan del carácter de Dios como un Dios amoroso, como un Dios bueno, como un Dios fiel, como un Dios de misericordia, como un Dios de gracia, como un Dios que tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Pero también el carácter de Jesucristo, verdadero Dios, pero también las promesas. Trae a su mente las promesas de Dios, las promesas de Cristo.
y se aferra de las promesas de Dios y las promesas de Cristo. Y en ese tiempo de oración y ruego le dice: Señor, tú prometiste esto y esto y esto, y aquí estoy, Señor, muy necesitado de ti, muy necesitada de ti. Señor, ayúdame, te lo ruego. Ven en mi auxilio, Señor, porque tú prometiste y yo te he creído y he confiado. Yo te ruego y te suplico que hagas eso en mi vida en este momento. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, veamos las cosas que causan miedo, temor en las personas que no se han convertido a Dios. Si un cristiano está enfermo y quiere venir el temor a su vida, el miedo a su vida: oye, mira, estás enfermo, te puedes morir, mira a tu esposa, tus hijos están pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esta persona viene a Dios en oración, en súplica, en ruego, trayendo a su mente el carácter de Dios, de Jesucristo y sus promesas. Y se acuerda de que el Señor Jesús prometió que estar con él o con ella todos los días de su vida. Y como es todos los días de su vida, va a estar con él o con ella ahí en su lecho de enfermo, en su lecho de enferma, durante todo el periodo que dure su enfermedad. Y el saber que no está solo, que no está sola, que Jesús está con él o con ella, aunque esté en un hospital donde las visitas no se permiten hasta las 5 de la tarde, esa persona sabe que nunca va a estar sola. O aunque esté rodeada de seres queridos, sabe que aunque ellos no estuvieran, nunca va a estar sola, y esto le trae consuelo. Además, en medio de su enfermedad, el creer que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios traerá consuelo. Aunque no entienda por qué está pasando esto, pero el saber de que todas las cosas, incluyendo eso, obran para bien a los que aman a Dios, le va a traer consuelo. Ahora, el creer que Dios es todopoderoso y que por tanto es poderoso para sanarle, si esta es la voluntad de Dios para él o ella, esto le va a traer consuelo. Ajá, dirán ustedes, pero ¿y si la voluntad de Dios es no sanarle? Bueno, igual. La persona cree que si Dios no le sana es porque tiene un propósito para él o para ella. Y Dios, en su amor, no ha dejado de amarle, aunque no le sane. Y Dios, en su bondad, no ha dejado de ser bueno con él o con ella, aunque no le sane. Amén. Y este consuelo va a traer gozo, va a traer paz, va a traer aún gratitud hacia Dios. Y todo esto va a ahuyentar el miedo, el temor a la enfermedad o a padecer cualquier enfermedad en el futuro. Si es por una circunstancia difícil que estás atravesando, ya sea en el área laboral o en el área familiar, cualquiera que sea, igual estas promesas de que el Señor prometió estar con él o con ella todos los días de su vida y lo va a estar en esta circunstancia especial que está atravesando, le trae consuelo. El creer que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, y que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, le va a llevar a creer que aún esta circunstancia difícil que está viviendo, no agradable para su carne que está viviendo, esta circunstancia que quizás le puede generar falta de paz por el temor o el miedo, aún Dios la ha permitido para su bienestar, y cree en eso y tiene paz. Es más, tiene la seguridad de que Dios le va a dar en medio de esa circunstancia difícil, sea cual sea, el amor para soportar, el amor para perdonar, sabiduría para actuar, fuerza para actuar o para hacer lo que Dios le demanda que haga. También dominio propio, si es necesario, el dominio propio para no actuar en la carne, para callar muchas veces, para no hacer lo que nuestro yo quiere que hagamos. Y Dios se lo va a dar todo esto por medio de su Santo Espíritu. Y el saber esto va a ahuyentar el temor o el miedo. Y que con respecto a la soledad, el cristiano no tiene temor a la soledad, y de esto estaremos hablando más ampliamente más adelante. Si es temor al miedo, si es temor o miedo que viene por la inseguridad laboral o la falta de trabajo o la escasez, sabe que el Señor no le dejará desamparado, por cuanto en su amor Él no desamparará al justo. Y no solo eso, sabe que su descendencia no mendigará pan. Es más, confía en que su Padre, Dios, su Padre, sabe lo que él o ella necesitan, aún su familia, antes de que se lo pidan. Y estamos hablando aquí de necesidades, no de caprichos, de necesidades. Y esto va a ahuyentar todo miedo o temor.
Y si es por peligro la inseguridad social o lo que le pueda hacer el hombre, seguramente Dios traerá a su mente las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en Lucas 12, 4 y 5, cuando les dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. O las palabras que consolaban al apóstol Pablo, quien estuvo muchas veces en peligro allá en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 31, donde escribe: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o está de nuestra parte, como se puede traducir literalmente, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, o si Dios está de nuestro lado, de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá infundirnos temor? ¿Quién podrá hacernos daño? Por muchos y por muy fuertes que sean nuestros enemigos, somos más que vencedores, decía el apóstol Pablo, y todo cristiano debería de ser lo mismo. Y somos más que vencedores, ¿por medio de quién? Por medio de aquel, de Jesucristo, que nos amó. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros asegurándonos esa victoria. De modo que no importa quién se levante contra el cristiano, las personas que viven en este sistema mundano, en este sistema espiritual diabólico, las personas que aún no se convierten a Dios, créanme, se van a oponer, se van a burlar, van a insultar, van a maldecir, van a calumniar, van a decir toda clase de cosas con respecto a los cristianos, mintiendo. Con respecto a usted y a mí, mintiendo. Es más, van a tratar de lastimarnos físicamente y aún matarnos. ¿Por qué? No por nuestras maldades, no por nuestros pecados, porque ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, sino, ¿por qué? Porque les incomoda el que les prediquemos a Jesucristo, les incomoda el que vivamos un estilo de vida diferente, ¿verdad? Por amor a Dios y por agradarle en todo y por obedecerle en todo. ¿Y por qué les incomoda? Porque claro, ellos ven una forma de vida diferente y esto viene a ser un aguijón a sus conciencias. Viene a ser un aguijón a sus conciencias, como el clavo en el zapato. Está ahí, está ahí, está ahí. Cuando por su dureza de corazón no quieren convertirse a Dios, a pesar de que Dios les está hablando, les está llamando, les está trayendo a convicción de pecado por medio de nuestro testimonio, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Estas personas agreden. Y si tú eres cristiano, tú vas a ser agredido. Vas a ser agredido. Tú vas a ser agredido. Pero ¿qué pasa? Como decía el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Si Dios está por nosotros o está de nuestra parte o de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá infundirnos temor? Aún por más daño que quieran hacernos. El escritor a los Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 6, dice algo muy precioso. Dice: de manera que podemos decir confiadamente, oiga bien lo que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y así en medio de todo esto el cristiano puede cantar, como decíamos: poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán. Tropezarán y ante ti humillados quedarán. Y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Amén. ¿Y qué decir con respecto a la muerte? Un hijo o una hija de Dios, un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, nunca va a tener temor o miedo a la muerte. ¿Por qué? Quizás puede experimentar algún pesar por saber que deja a sus seres queridos, seres amados. Quizás un poco de preocupación por
sus familiares no convertidos, pero tiene gozo y paz ante la muerte. Yo recuerdo el caso de mi suegra, una mujer muy preciosa en Cristo, una mujer que murió joven de cáncer, murió en Cristo y en su lecho de muerte ella alababa a Dios, daba gracias a Dios por lo que estaba padeciendo, porque Dios lo había permitido con un propósito y ella confiaba en la buena voluntad de Dios, en el amor de Dios. Y su preocupación no era ella estaba segura donde iba, estaba segura que iba con Dios al cielo. Su preocupación era su familia que no se había convertido en ese entonces, su esposo, sus hijas, sus hermanos, las familias de sus hermanos. Esa era realmente su preocupación y su oración a Dios. Ella presentaba en oración a Dios pues todas estas preocupaciones y descansaba confiando que Dios algún día haría algo, aunque ella no lo viera estando en esta tierra. Esa es la vida del cristiano. Esa es la manera de pensar del cristiano, aún ante la muerte. El apóstol Pablo escribió al respecto de esto a los cristianos en Roma: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud o servidumbre. Es decir, cuando ustedes se convirtieron, no recibieron un espíritu de esclavitud o de servidumbre para estar otra vez en el temor. ¿Temor a qué? Temor a la muerte primeramente, temor a la muerte y después de la muerte, temor a un juicio y después a un castigo. Sí, no, oiga bien lo que les dice Pablo a estos cristianos de Roma, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuál temor a la muerte? ¿Cuál temor al castigo? ¿Cuál temor? Si la muerte para el cristiano no es más que un instrumento por medio del cual va a pasar a la presencia de Dios. No sé si me explico. Es un instrumento por el cual va a pasar a la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía: yo no sé qué es mejor, si seguir aquí en esta tierra ejerciendo este ministerio por amor a vosotros en una carta, o si partir y qué, y estar con quién, con Cristo. Lo cual es, que decía Pablo, lo cual es mucho mejor. Óigalo bien. Y esa es la manera de pensar del cristiano ante la muerte. Ahora, si es miedo o temor a Dios por el castigo eterno con que Él va a condenar a todo pecador que menospreció su gracia, que menospreció al Señor y Salvador Jesucristo y su salvación, que es por medio de la fe en Jesucristo, ningún cristiano tiene miedo a esto. ¿Por qué? Porque sabe que al ser salvado no solo fue salvado de la condenación eterna, fue salvado de la ira de Dios. Además, no tiene ningún temor a esto el cristiano, porque sabe que cuando mueran no se va a enfrentar a un juez, sino ¿a quién? ¿A quién va a ir a ver cara a cara? A un padre amoroso, a un padre tierno, a un padre fiel, que no solo no le castigará, sino que por el contrario ha prometido llevarle a él a su gloria eterna. Y con respecto a todo esto, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 4 verso 18: en el amor no hay temor. ¿Por qué? Dice: sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es como si Juan dijese: en esta clase de amor, ¿cuál amor? En el amor de Dios, en el amor de Cristo por nosotros, no debemos de sentir ningún temor. O más bien, si realmente creemos que Dios nos ama como sus hijos e hijas, que Cristo nos ama, no deberíamos de sentir ningún temor. Es lo que está diciendo aquí Juan. ¿Por qué? Porque el temor viene por la muerte sin Dios. La muerte sin salvación y el juicio que viene después y el castigo que viene después. Pero cuando sabemos que somos amados por Dios como sus hijos, sabemos que somos amados por Cristo como Pablo lo sabía y nosotros deberíamos de saberlo, ¿qué pasa? El saber esta verdad, esto debería de echar fuera cualquier temor en nosotros. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra, diría Juan aquí, que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hace poco hablaba con un joven que decía ser cristiano, pero al ser confrontado con la palabra de Dios me decía: hace 10 días nací de nuevo. Él creía que había sido cristiano hacía muchos años, pero me dice, al ser confrontado con la palabra de Dios, hace unos 10 días nací de nuevo.
Ayer o antier le pasó una situación en la que se puso grave, muy grave. Y cuando lo llevaban al médico me dijo, mire, le voy a decir una cosa. Cuando yo decía que era cristiano, una vez me puse muy mal. Y tenía un terror a morirme porque sabía que no iba a ir a un muy buen lugar. Y yo me decía cristiano y creía que era cristiano. Pero tenía un terror a morirme. ¿Por qué? Porque sabía que me iba al infierno. Le dije, ¿qué pasó ahorita que dices tú que ya eres nacido de nuevo? Mire, increíble, me decía. No tenía temor a morir. No tenía temor a morir. ¿Por qué? Porque si yo sabía que si moría, me iba con Cristo. Punto. Punto. Es algo que no forcé a sentir. Es algo que naturalmente salió de mí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Y si tenemos miedo, ¿verdad? Es por temor al castigo. Y esto muestra que realmente no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Necesitamos convertirnos a Dios. Y es que cuando realmente creemos que Dios nos ama como sus hijos, que Jesucristo nos ama como sus discípulos y hermanos, eso es una fuente continua de seguridad. Es una fuente continua de confianza, es una fuente continua de gozo, es una fuente continua de reposo y de paz, que hacen que la vida espiritual en el cristiano sea una vida rebosante, sea una vida plena. Pero fíjese bien, también en tercer lugar, cuando la vida del cristiano asombra el miedo o el temor por cualquier cosa de esas que podría traer temor o miedo en la vida de los no convertidos, no solamente esta persona se dirige de inmediato a Dios y trae a su mente todas aquellas porciones de la Biblia que hablan de los atributos de Dios y de Cristo, que es Dios, y de sus promesas, sino que también pone su confianza en Dios. No solamente es ir a Dios, no solamente recordar el carácter de Dios y las promesas, sino confiar en Dios, que no solo le ama y es infinitamente bueno para con todos sus hijos y sus hijas, sino que Dios es más grande, óigalo bien, Dios es más grande y más poderoso que cualquier persona o personas, que cualquier cosa o cualquier circunstancia que sea la fuente de ese miedo o de ese temor. Pero además, en cuarto lugar, esta persona no solo trae continuamente a su mente, mientras va en oración a Dios, los atributos de Dios, de Cristo y sus promesas, sino que continuamente trae a su mente esta verdad, que el Señor Jesús ha prometido estar con sus discípulos todos los días hasta el fin. Y como ya decíamos, ha prometido estar con ellos, morando dentro de ellos a través de la persona del Espíritu Santo. Y por tanto, todo cristiano debe estar consciente. ¿Qué día es hoy, por cierto? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Estamos todos conscientes de que hoy es domingo? Levante la mano el que no esté consciente de que hoy es domingo, por favor. Es una realidad para nosotros que hoy es domingo, ¿sí o no? Bueno, como estamos conscientes todos nosotros de que hoy es domingo y que es una realidad que no podemos negar que hoy es domingo, óigalo bien, todo cristiano debería estar consciente de la misma forma que Cristo mora en él o en ella. ¿Sí me entiende? Y que por tanto, donde él vaya, donde ella vaya, Cristo va, ¿sí o no? Y esto debería de producir dos cosas en nosotros. Debería de producir santidad, ¿sí o no? Oye, Cristo está conmigo. ¿Cómo voy a hablar? Cristo está conmigo. ¿Qué voy a hacer con este sentimiento, verdad, egoísta que tengo, este deseo egoísta que tengo de hacer algo que es pecado? Cristo está conmigo.
sea, el saber que Cristo está con nosotros, el estar conscientes de esta realidad nos va a llevar a dos cosas. Una, a vivir en santidad, pero también a llevar una vida o a vivir una vida espiritual plena, abundante, porque eso nos va a librar de todo miedo o todo temor. ¿Han visto un niño de 1 año que tenga temor en los brazos de su padre o de su madre? A ver, yo les pregunto. Todo se resuelve ahí. Todo se resuelve. Llevas a un niño de la mano ahí 1 año, está empezando a caminar y ahí va caminando. De repente llega a una ventana, ¿verdad? Y en la ventana aparece el perro de la casa, ¿verdad? No sabe que es el perro de la casa, que se llama Angie, por ejemplo, ¿verdad? El perro gruñe y el niño se asusta. El niño se regresa y se regresa ¿a dónde? ¿A dónde corre? A los brazos de su madre. Y cuando está en los brazos de su madre se siente tan tranquilo, tan seguro. Si tú estás consciente que Cristo mora en ti y estará contigo siempre, 2 cosas vas a hacer. Vas a querer vivir en santidad, una vida agradable a Dios, recta, porque Él está ahí. Pero también vas a vivir una vida de gozo, una vida de paz, una vida de descanso. Él está ahí. Oye, pero mira esta situación. Sí, pero Él está ahí. Oye, pero es que mira tal cosa. Sí, pero Él está ahí. Él está ahí. No sé si me explico. Él está ahí. Si los discípulos que iban en la barca, cuando empezaron aquellas olas a levantarse por la tormenta y a mover aquella barca de la manera que lo hacían, si ellos hubieran estado conscientes de esta realidad, lejos de ponerse a sacar ese montón de agua y al ver todos agotados que no podían sacar tanta agua porque era más la que entraba que la que podían sacar entre todos, y correr a Jesús todos angustiados, maestro, maestro, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Hubieran visto la tormenta que venía, hubieran visto, ¿verdad?, las olas que se empezaban a levantar, y Pedro le hubiera dicho a Juan, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de ir a levantar al maestro. Acuérdense que no todos los discípulos eran pescadores. Pedro y Juan sí eran pescadores, los demás no. Bueno, habían 2 más que eran pescadores, pero los demás no. ¿Sí me entienden? Los otros que no eran pescadores, cuando se empezaban a asustar, ¿verdad?, por ver esas olas, fueron donde los que eran pescadores, o hubieran ido donde los que eran pescadores, Pedro y Juan, ¿verdad?, y Andrés, su hermano, y le han dicho, oye, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún problema. Oiga, nos vemos muy tranquilos y este mar se está poniendo cada vez más picado, más bravo. Oye, ¿qué van a hacer ustedes los pescadores? No se preocupen, tranquilo, todo está bajo control. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, solo hay que ir a despertarlo. Él está con nosotros, solo hay que ir a despertarlo. Pedro, ¿lo despiertas tú o lo despierto yo? No, yo lo voy a ir a despertar. Maestro, perdona que lo despierte. Fíjese que el mar se está poniendo un poco bravito y, ¿verdad?, quisiéramos que nos echara la mano en esto. Jesús hubiera levantado y en lugar de reprenderlos por su poca fe hubiera dicho al mar, calla, enmudece, y al viento. ¿Sí o no? Amados, ¿qué día es hoy? Domingo. ¿Quién está con nosotros? Cristo. Y si Cristo está con nosotros, ¿hay alguna razón para tener temor? Si eres cristiano verdaderamente, si eres cristiana verdaderamente, si Cristo está contigo, ¿hay razón para tener temor? No, cuanto más si no solo Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, sino que Él también consoló a sus amados discípulos de aquel entonces cuando Él estuvo aquí en la tierra, y también nos sigue consolando hoy diciéndonos, no se turbe vuestro corazón, no se angustien. ¿Qué les pasa, muchachos? Los veo que se están angustiando. No se turbe vuestro corazón, no se angustien. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? No, sí. Bueno, crean también en mí. Crean en qué? Crean en mí, en mi persona. ¿Quién soy yo? Yo soy Dios. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo tengo poder sobre los elementos de la naturaleza. Yo tengo poder sobre los demonios. Yo tengo poder sobre las personas. Yo tengo poder aún sobre las enfermedades. Y
Además de ello, no solo crean en mí, crean en mi amor. Crean en mi amor por ustedes. Crean en mi buena voluntad para con ustedes. Crean que mi poder es más grande que cualquier persona o cosa o circunstancia que sea la fuente de tu temor o de tu miedo. Y esto es seguramente lo que el apóstol Pablo hacía cuando venían estas emociones de miedo, de temor a su vida, de modo que pudo escribir a sus amados hermanos en Cristo de la ciudad de Corinto, allá en 2 de Corintios capítulo 4 verso 8, cuando escribió esto que me encanta. Y cuando el miedo quiere venir a mi vida, voy y lo leo. Estamos atribulados en todo, decía Pablo. ¿Más qué? Más no angustiados. Me encanta. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, tengo problemas por aquí, tengo problemas por allá. Cosas están sucediendo en la iglesia de Galacia. Cosas están sucediendo en la iglesia de Corinto. Cosas están sucediendo en la iglesia de Colosas. ¿Sí me entiende? Cosas están sucediendo en la iglesia de Roma. ¿A quién no se hace tropezar? Decía Pablo, y yo no me indigno. Pablo decía, llevo sobre mí la carga de todas las iglesias. Hay problemas por aquí, problemas por allá. Cada vez que veo a venir a alguien, lo primero que digo es, híjole, ¿y ahora qué problema hay en esa iglesia? Pero ¿qué dice Pablo? Además de esto, he pasado hambre, he pasado cansancio, he pasado naufragios, he pasado todo. Dice, estamos atribulados en todo, decía Pablo. Pero me encanta lo que sigue. Dice, ¿más qué? Mas no angustiados. No, es que Pablo era un superhombre definitivamente. Este era el Superman. No era Superman. No era un superhombre. ¿Sabes qué le hacía vivir de esta manera? El tener una vida espiritual abundante. ¿Y cuál era esa fuente inagotable de esa vida espiritual abundante? El que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y saben qué? Ya no vivo yo, ya no vivo para mí yo, ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para hacer mi voluntad, ya no vivo para satisfacer mis deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, sino que ahora, ¿quién mora en mí? Decía Pablo. Cristo mora en mí. Y hay problemas en Galacia y voy a Cristo. Y hay problemas en Corinto y vaya que habían y voy a Cristo. ¿Sí me entiende? Y se hace tropezar un hermano y me doy cuenta y voy a Cristo. Y aunque estoy atribulado en todo, no estoy angustiado. Y luego dice, en apuros, ¿más qué? Más no desesperados. Cualquiera dirá, bueno, el papel aguanta con lo que le ponen, ¿verdad? Qué fácil fue para Pablo escribir, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Bueno, pero a mí me gustaría haberlo visto en una de esas situaciones, ¿verdad? Y ver cómo reaccionaba. A ver si como ronca duerme, dicen en mi pueblo. Veámoslo. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 22 al 25. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí el apóstol Pablo está en la ciudad de Filipos. Y había una joven que tenía espíritu de adivinación, que daba gran ganancia a sus dueños, que les seguía siempre que ellos estaban en algún lugar ahí predicando la palabra. Y un día Pablo dijo, bueno, ya se acabó esto. Y bueno, con el poder de Cristo expulsó el demonio o el espíritu de adivinación que esta muchacha tenía, que era un demonio. Y claro, cuando ya no le da ganancia a sus dueños, ¿verdad? Vienen y ponen a la gente en contra de Pablo y a las autoridades en contra de Pablo. ¿Y qué pasa? Dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, fíjese bien, los magistrados de la ciudad, los que fungían como jueces, en lugar de juzgarles con un juicio justo, dice que rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel. Y cuando habla en plural está hablando de Pablo y de Silas. A los dos los azotaron. Y no solo los azotaron, le dijeron, bueno, váyanse y vayan, busquen ahí quien los cure. No, los echaron en la cárcel. Y no solo eso, le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, es decir, el más oscuro, el más húmedo.
Mira, ya habían ratas y cualquier tipo de insectos. Y no solo eso, les aseguró los pies con el cepo. Ya más de alguna vez aquí creo que vimos una imagen. Son dos pedazos de madera, ¿verdad? Que se ponen uno encima de otro con agujeros, donde les ponen los pies ahí, ¿verdad? Quitan la parte de arriba, ponen los pies, ponen la parte de arriba y lo prensan con candados. Y la persona queda, además de estar presa, o sea, doblemente presa, porque está ahí retenida de sus pies con esas tablas, que por cierto los hacen estar en una posición muy incómoda. Y si tienes la espalda toda lastimada por los azotes, mira, lo que menos quieres estar es en la posición que te pone cuando estás en el cepo. O sea, estás preso, sin un juicio justo, estás azotado, estás encarcelado, o en una celda donde hay humedad, hay frío, hay suciedad, todo lo que tú quieras. ¿Y qué pasa? Dice, pero a medianoche, dice, ¿qué pasó a medianoche? Orando, Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos ¿a qué? A Dios. O sea, ¿tú ves aquí algún miedo? ¿Tú ves aquí alguna señal de temor? O sea, mira las circunstancias en que están. Son dos seres humanos como tú y como yo. Pero dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, orando a Dios, dice, cantaban himnos a Dios. Estaban alabando a Dios, dando gloria a Dios. Amén. Ahí está. Ahí está. Atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, que es lo mismo que deberíamos de decir nosotros. Y termino diciendo que algunos escritores han encontrado que en la Biblia hay, o en la Biblia se menciona la frase no temáis, o alguna de sus variantes, 365 veces. Como si Dios quisiese decirnos a sus hijos y a sus hijas, no temáis cada día del año. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios vivo y verdadero, está en nosotros. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos darte gracias por esa preciosa promesa que nos has dado de morar en nosotros, de modo que al confiar en ella, como Pablo lo hacía, al punto que le llevó a decir, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto nos lleve a no ceder ante el miedo o el temor que pueda asomarse en nuestras vidas por cualquier situación o circunstancias, para que podamos dar el mismo testimonio de Pablo. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, para que podamos orar a ti y alabarte a ti como parte de esa vida espiritual abundante en medio de la tentación a que el miedo nos controle o el temor nos controle. Y todo porque al igual que Pablo hemos creído que Cristo mora en nosotros. Padre, que así sea en mi vida y en la vida de cada uno de los tuyos, de los que tú has lavado con tu sangre preciosa y han creído en ti como su único y suficiente Salvador. Padre, que así sea, para honra y gloria tuya, y como una fuente inagotable y continua de vida espiritual abundante. Es mi ruego en el nombre de Jesús. Amén.